Vamos a dibujar una superficie geodésica basada en el cubo. Aquí vemos en planta y alzado en color negro un cubo en esta página de superficies geodésicas. Entonces, como podemos observar, es de frecuencia 2, que quiere decir que los vértices del cubo son en realidad ya puntos de la esfera geodésica, ¿no? Como podemos ver aquí, estos 4 puntos corresponden a estos 4, y luego cada arista del cubo se ha proyectado sobre la esfera de manera que el punto central se proyecta aquí. Por lo tanto, la arista se transforma en dos pequeñas aristas de la geodésica. Para esta arista, pues aquí tenemos otras dos y aquí otras dos, mientras que la diagonal del cubo, lo que corresponde a la línea esta, se transforma en 4 líneas, ¿no? Que son estas 4. O sea que habrá que hacer una división angular de esta arista en 2 partes iguales y de la diagonal en 4 partes. Para ello, cogiendo decimales, lo podemos hacer con el programa GeoGebra. Venimos, por ejemplo, a polígono, podemos venir a opciones y darle redondeo 5 cifras decimales, y ahora venimos aquí a polígono, regular, y marcamos aquí la proyección en planta de un cubo. Bueno, ya tenemos el cubo, nos acercamos, cubo en planta, y ahora lo que vamos a hacer es coger, a ver si nos permite quitar el color para trabajar sin problema. Ahora hacemos 2 segmentos diagonales del cuadrado, marcamos la intersección de esas 2 diagonales y hacemos una circunferencia. Vamos a hacer una circunferencia circunscrita, pero esta circunferencia no nos vale. Necesitaremos hacer la circunferencia que corresponda a, vamos a hacer aquí la perpendicular desde este punto a esta y desde este punto a esta. Ahora vamos a pasar mediante un arco circular esta medida aquí, con lo cual vamos a colocar aquí una posición de una sección abatida de ese cubo. Entonces marco aquí la intersección y marco una perpendicular a esa línea y ya tengo el cubo. Como esta es la arista del cubo y también esta será la sección meridiana del plano principal que pasa por la diagonal principal, ¿no? Bueno, ¿para qué nos vale esto? Pues primero, una vez que hacemos las diagonales de la sección principal, vamos a marcar primero punto de intersección, hacemos ambas diagonales, esta diagonal y esta, y ahora marcamos el punto de intersección, y por último lo que hacemos es hacer una circunferencia que pase, que tenga centro aquí y que pase por aquí. Bueno, realmente esta circunferencia necesitamos acotar el ángulo este, entonces vamos a medir el ángulo que forma, a ver si nos lo mide así, esta línea y esta, 109,47. Bueno, pues esta es, en realidad, si nos fijamos, es la diagonal esta de encima.
O sea que este ángulo habrá que dividirlo en 4 partes. Vale. Mientras que ahora, si vemos este ángulo, desde aquí hasta aquí, bueno, no necesitamos este, a ver si nos lo mide mejor de esta manera. El ángulo desde aquí hasta aquí. Haber medido el ángulo este, podríamos calcularlo, 109 por 2 y 360 menos 109 entre 2 y luego el ángulo que nos queda dividirlo entre 2, pero bueno, a ver si nos lo marca de esta manera. Entonces hacemos una línea que venga de aquí a aquí y otra línea que venga de aquí a aquí. Así sí. Bueno, pues ya tenemos los dos ángulos, 70,52 y 109,47. 70,52 corresponde en realidad al ángulo de una arista en vertical, una arista cualquiera. En este caso cogimos la vertical abatida, mientras que esto es el ángulo de la diagonal. Entonces este ángulo habrá que dividirlo entre 2 y este entre 4. Bueno, pues una vez que tenemos esto pasamos a dibujarlo en AutoCAD. Entonces dibujamos un cubo. Marcamos primera esquina. Ahora escribimos C de cubo, Enter. Longitud 1, Enter. Bueno, y ya lo tenemos ahí en planta. Casi lo vamos a hacer con el lado horizontal mejor. Entonces marcamos esquina, ahora ponemos C de cubo y ahora ponemos F8 para que salga horizontal y medida 1. Y ahora lo vemos de cerca en planta, ahí lo tenemos. Bueno, pues este es el cubo que podremos ver en axonometría. Y ahora lo que hacemos es girarlo. Y ahora recordamos que hay que dividir esto en dos partes. Entonces vamos a hacerlo en otro color, las dos diagonales, para obtener, por ejemplo, el centro del cubo. No haría falta hacer las dos diagonales, pero bueno, bastaría con hacer una línea. Entonces, bueno, voy a coger con esa línea, ya me llega para tener el centro de la figura. Pasa que ahora no me dibuja aquí. Bueno, entonces vamos a marcar, por ejemplo, a ver si con la opción 3 puntos tenemos este punto y este punto. Entonces dibujamos una esfera cuyo centro, bueno, como no lo marca, copiamos esa y una vez que tenemos esa diagonal hacemos aquí la esfera. Bueno, pues esta es la esfera que sería circunscrita al cubo. Si la copiamos, cogemos su centro y marcamos ahora, sí que la puso ahí. En realidad tenemos la esfera que pasa por los vértices del cubo. Bueno, para tener la circunferencia bien, lo que vamos a hacer es cortar la esfera. Entonces escribimos CO, Enter, designar objetos, Enter, 3 puntos, vamos a marcar, bueno, pues 3 puntos mismamente, este punto, aquí este punto y quedarnos, por ejemplo, con este lado. Bueno, pues ya tenemos la esfera, podemos separar un trozo
vamos mejor a verlo en 3D para que se vea más claro. Desplazamos Enter, D, Enter y quitamos aquí la mitad de la esfera. Bueno, pues ahora habrá que proyectar este cubo, que vamos a darle otro color. Habrá que proyectar esta arista sobre esta línea. Y para dividirlo en dos, aquí hicimos el ángulo, que era 70. No necesitábamos hacerlo porque en realidad esto va a ser la mediatriz, la bisectriz por el medio, la línea del medio, ¿no? Pero bueno. Vamos a guardar el archivo, a guardar como. Esfera geodésica hexaédrica de cubo de frecuencia 2. Entonces giramos ligeramente la figura, cogemos el centro de la esfera, a ver, necesitamos ver ahí la sección bien. Por eso conviene ponerlo en modo sólido para tener más claro. Entonces, incluso trabajar en forma sólida facilita más la cuestión, desplazamos más el fragmento de esfera, la semiesfera, el hemisferio que nos quedó ahí, y ahora hacemos una línea, por ejemplo en azul, que pase por el punto medio y aquí por el punto medio. Aquí no nos está detectando el punto. Entonces vamos a poner un plano, un sistema de coordenada personal que pase por este punto y por este. Entonces ahora debería hacerlo. Punto medio y punto medio. Eso quiere decir que este es el punto de intersección y por lo tanto ya podemos dibujar, pasamos a negro, dos aristas, lo ponemos de mayor grosor, dos aristas de esa superficie. Vamos a borrar una ya que aquí hicimos 3 y vamos a darle grosor de línea. Bueno, pues ya tenemos estas dos aristas, estas dos. Ya que hemos transformado, como vimos, no necesitamos hacer uso del ángulo, ya que al hacer la división de este arco en dos partes iguales pasará por la bisectriz desde el centro. Y ahora necesitamos sobre este arco superior hacer la división. Aquí sí que lo necesitamos hacer. Vamos a hacer ahora una matriz polar para este arco. Tenemos el ángulo de 109,47. Entonces hacemos una línea que venga desde el centro de la esfera hasta este punto final. Ahora hacemos un giro, escribimos 3 de array, enter, designamos objetos, enter, tipo de matriz polar, enter, número de elementos 5, enter, el ángulo era 109,47 si no recuerdo mal, 109,47, enter, girar objetos, sí, precise centro de la matriz, pues el centro de la matriz vendrá dado por este punto,
y aquí la perpendicular. Bueno, quería que lo hiciera en esta dirección, entonces lo que vamos a hacer es la simetría en 3D. Entonces escribimos simetría 3D, podríamos girar también el mismo ángulo que utilizamos ahí, designar objetos, estos, enter, 3 puntos para la simetría y venimos aquí un punto, aquí otro punto y aquí el punto este, y no borrar objetos. Bueno, nos hizo todos, no nos interesan estos dos, que lógicamente estaban dentro de la selección. Bueno, pues ya tenemos ahí la división angular en 4 partes y aquí en 2. Estas de abajo no nos interesan. Eliminamos esto y esta línea. Y tenemos ya ahí la división angular, con lo cual ya lo tenemos todo. Entonces hacemos aquí las líneas de la estructura geodésica. Vamos a hacer una matriz, ahí cogimos mal un punto. Entonces venimos otra vez aquí y hacemos la división angular. O sea que esta sería en realidad la proyección de la diagonal de la cara superior. Bueno, ya tenemos la diagonal de esta cara proyectada sobre la esfera y esta arista vertical proyectada sobre la esfera. Con lo cual ya tenemos todo. Entonces vamos a copiar esto y así ya si hacemos una cara del cubo transformado en la superficie geodésica ya lo tenemos todo. Entonces vamos a alinear este objeto, ali, enter, seleccionamos esto y este punto viene a parar aquí. Vamos a repetir, ya que cogemos Z, enter, V, enter y tenemos un zoom ventana. Bueno, pues decíamos que íbamos a alinear, botón derecho, entrada reciente, alinear, seleccionamos este objeto, enter, cogemos aquí el punto final, lo traemos aquí, ahora cogemos este punto, lo traemos aquí y cogemos por último aquí el punto, este vértice, y lo traemos aquí. Bueno, ya tenemos ahí otras 4 líneas, le damos a guardar. Y ahora lo que vamos a hacer es estas 2 líneas también las vamos a ir colocando sobre estas de aquí. Pero para ello es mejor copiar las 4, estas 4. Entonces este trapezoide, que es un deltoide, lo copiamos, escribimos CP o copia, seleccionamos los 4 y tenemos los 4 segmentos del trapezoide. Y como lo vamos a hacer sobre las 4 caras, podemos hacer uno y una matriz polar. Entonces
alineamos, Ali, Enter, seleccionamos el objeto, traemos este punto aquí, este punto aquí y el centro del cubo y de la esfera aquí, con lo cual ya tenemos ahí esa forma. Ahora hacemos una matriz polar espacial, entonces botón derecho, entrada reciente, 3D Array, designamos estos dos objetos, Enter, tipo de matriz polar, Enter, número de elementos 4, Enter, girar los 360, girar objetos sí, y centro de la matriz desde este extremo hasta este, con lo cual ya hizo esos 4 puntos. Bueno, pues ya tenemos prácticamente una cara resuelta. Vamos a girarlo para verlo más claramente. Ya solo hay que unir esos puntos. Entonces vamos a hacerlo, por ejemplo, bueno, seguimos con el color negro y con el mismo grosor, ya que forma parte de la estructura. Entonces tenemos aquí este punto, este punto, este punto y este. Y ahora ya basta con hacer los triángulos. Le damos a guardar. Con el encuadre escribimos Enter o bien pinchando en la rueda del ratón, y ya para terminar hacemos estos triángulos, con lo cual ya hemos transformado una cara cuadrada del cubo en el fragmento de superficie geodésica de frecuencia 2 y basada en el cuadrado. Por último, las líneas que van, bueno, ahora vamos a eliminar todo menos la estructura geodésica y el cubo. Entonces lo mejor es copiar para no andar cambiando los colores de todo ni eliminando líneas. Entonces copiamos el objeto y ahora eliminamos lo que nos sobre. Entonces, por ejemplo, seleccionamos mal, seleccionamos la esfera. Bueno, sí, ¿para qué queremos la esfera? Eliminamos la esfera, lo ponemos en modo alámbrico y vamos a eliminar las líneas que van hacia el centro del cubo. Las líneas no las necesitamos. Entonces, esta tampoco la necesitamos. La diagonal del cubo tampoco. La línea que va al centro del cubo tampoco. Aquí están duplicadas porque se hizo la matriz del centro a la esquina del cubo tampoco. Y de aquí tampoco. Y esta cara, estas dos tampoco las necesitamos, ya que tenemos una cara y estas tres tampoco. Bueno, pues ahí tenemos ya el fragmento de geodésica. Bueno, realmente necesitábamos, si ahora queremos repetir la figura, hacer la matriz, pues sí que necesitamos, por ejemplo, el centro del cubo. Ahí tenemos ya la estructura. Y como el cubo tiene 6 caras, pues habrá que hacer esto 6 veces.
Entonces vamos a copiarlo. Entonces copiar. Y vamos a hacer una matriz y automáticamente tendremos ya 6 de golpe, o 4 caras de golpe, quiero decir. Entonces cogemos el centro del cubo, para ello cogemos el color rojo, hacemos una diagonal, por ejemplo de aquí a aquí, y ahora necesitamos el centro del cubo. Bueno, vamos a hacer mejor la otra diagonal, y por el centro, intersección de esas dos diagonales, necesitamos, por ejemplo, la horizontal paralela a esta. Entonces podemos copiar el cubo y así ya hacemos menos cálculos. Entonces colocamos aquí en este extremo esa línea, y este va a ser el eje de revolución de esas líneas, o sea que pasa por el centro. Si nos sobran todas las líneas del cubo, podemos escribir dp, que es descomponer. Escribimos dp, enter, pinchamos en este objeto, enter, y ahora son caras sueltas. Entonces vemos que hemos eliminado ahí varias caras. Si le volvemos a dar dp, pues tenemos las aristas sueltas, pero bueno, es igual si ahora vamos a eliminar el cubo. Entonces hacemos la matriz, escribimos 3 de array, que es la matriz polar espacial, matriz espacial sea polar o sea lo que sea, tipo de matriz polar, enter, número de elementos 4, enter, ángulo a rellenar 360, girar los objetos, y centro de la matriz pues es este eje de revolución. Con lo cual ya tenemos las caras laterales, tal y como vemos ahí. Ya solo nos quedan las dos tapas, la de este lado y la de este. Podríamos hacer otra matriz, o podemos también alinear. Entonces, para no hacer otra matriz, salir. O podríamos hacer una simetría en 3D. Vamos a hacer una simetría en 3D, que es más original. Eliminamos esto que ya no nos vale. Vamos a coger el cubo y darle un color más oscuro para verlo mejor. Incluso vamos a darle mayor grosor a las líneas. Bueno, pues decíamos, si hacemos la matriz, o si hacemos por ejemplo una simetría 3D de la parte superior, por poner un ejemplo, vamos a hacer pasa que hay tanta línea que la matriz, coger bien los puntos no va a ser fácil, y va a coger muchos más. Va a ser mejor hacer la matriz y ya concluimos. Vamos a hacer la matriz y ya está. Bueno, simetría, y vamos a seleccionar más elementos. Bueno, pues copiamos otra vez del cubo, cogemos este vértice y lo centramos en el centro de la figura. A ver si lo hemos puesto bien. Sí. Bueno, pues ese va a ser nuestro eje de revolución, esta línea que viene por aquí. Vale, entonces le damos a guardar y escribimos el comando 3 de array otra vez, o venimos a botón derecho, entrada reciente, 3 de array, seleccionamos objetos,
estos, enter, tipo de matriz polar, enter, número de elementos 4, enter, girar los objetos y centro de la matriz es este eje de revolución. Bueno, pues ya tenemos la superficie al completo. Ahora sí que necesitamos un color más claro para verlo mejor. Y vamos a eliminar estas dos líneas, ya no las necesitamos. Y ya tenemos nuestra estructura geodésica. Ahí se ven muchas líneas. Por ahí también representa líneas de atrás. Vamos a ponerlo en planta. A ver si así AutoCAD vamos a copiar los dos objetos. Eliminamos esta línea y aquí vemos al final cómo queda si solo hacemos una cara. Entonces vamos a desplazar esto. Entonces ahí tenemos la planta y ahora copiamos las dos figuras y hacemos un alzado con F8, ya que el diédrico tiene las proyecciones ortogonales respecto a los planos de proyección. Hacemos el comando gira 3D, enter, seleccionamos estos dos objetos, enter, un eje de revolución es el eje X horizontal, ponemos un punto, por ejemplo este ángulo menos 90. Bueno, no quería que saliera por encima, entonces vamos a separarlas bien. Lo digo porque están localizados uno más cerca que otro. Entonces, entrada del cliente, gira 3D, designamos objetos, eje de rotación es el eje X, enter, punto en el eje X, pues este mismo, y ángulo menos 90. Bueno, pues ya tenemos ahí, lógicamente, el alzado va a salir igual que la planta en este caso, mientras que en este caso vemos que hemos hecho solo una cara. Entonces seleccionamos y tenemos ahí la planta y alzado del objeto. Y ahora desplazamos esto. Si hacemos el perfil del cubo y su geodésica va a salir idéntico. Entonces lo que podemos hacer es un cambio de plano para obtener una vista auxiliar que dé más información. Tenemos ya la geodésica aquí aplicada a todo el cubo y aquí aplicada a una cara. Podríamos también hacer la esfera circunscrita al cubo. Si la tenemos por aquí, ya la podríamos traer. Tiene que estar por aquí. Cogemos esta figura, vamos a verla así. Ahí la tenemos. Vamos a copiar ambas, así la colocamos sobre la esfera completa. Eliminamos el hemisferio y ponemos el centro de la esfera. Desplazamos la esfera, ya completa el centro. La giramos para ver si realmente la pusimos en el centro. No está en el centro. Así que está en el centro. Lo que pasa es que ahí hay un solo hemisferio.
Bueno, nos colocamos en planta. Y copiamos esta figura. Podríamos calcular ahí el radio de la esfera, que sería la mitad de la diagonal principal, pero bueno, tampoco es un tema que nos interese. Estamos en planta y vamos a copiar este objeto sin la diagonal. Copiar. Quitamos el F8 para movernos libremente y así lo vemos de cerca. Bueno, tenemos aquí el volumen de la superficie esférica y la relación que tiene respecto al objeto, ¿no? Podemos desplazar esto y colocarlo aquí porque es un dato importante. Y vamos a eliminar esta línea y ya vamos a concluir haciendo una vista auxiliar para esto. Para ello dibujamos un cuadrado, número de dados 4, L, Enter, y marco aquí con F8 el cuadrado. Entonces hago una línea a 45 grados. Vale, y esta va a ser como si dijéramos la línea de tierra. Entonces copio esta figura, la segunda línea de tierra. Y ahora debería copiarla en esta dirección. Entonces lo que voy a hacer es hacer una perpendicular desde un punto a esta línea, quito el orto y dibujo aquí la perpendicular. Entonces cojo la línea, la desplazo, cojo el punto final y lo traigo aquí. Entonces ahora copio esta figura y este punto lo traigo, por ejemplo, aquí, a un punto cercano. Y ahora giro la figura a 3D, me acerco, ahora escribo gira 3D, botón derecho, entrada reciente, gira 3D, designo objetos, Enter, dos puntos como eje de revolución, y si este eje está mal trazado voy a coger este punto y este, que son diametralmente opuestos. Ángulo de rotación menos 90. Ahora sí que lo tenemos bien. Entonces desplazamos la figura y cogemos este punto y lo traemos, por ejemplo, aquí. Con lo cual ya tenemos ahí planta alzado, una vista auxiliar y luego hay un objeto y luego lo que ocupa respecto a la esfera. Por último copiamos la figura esta y el centro este lo ponemos aquí centrado para tener ahí lo que ocupa la esfera. Bueno, pues ya tenemos las vistas que necesitábamos. Desplazamos.
Ahí tenemos ya, y vamos a desplazar también este. Bueno, lo vamos a colocar aquí y nos quedamos con esta imagen. Entonces copiamos la imagen. Entonces una vez ya que lo tenemos copiado, marcamos la posición de la línea de tierra y vamos a coger también alguna sonometría. Hacemos la línea de tierra, por ejemplo con este segmento, y tenemos estas dos figuras en planta y alzado. Vamos a hacer esta así, de una línea de mayor grosor por aquí, y quitamos esto y tenemos ya en planta y alzado estas dos líneas. Bueno, y vamos a hacer aquí la línea de tierra, que será una línea a 45 grados. Entonces, para hacer la línea a 45 grados, vemos que ahí debe ser perfectamente lineal y no escalonada, con lo cual ya la tenemos ahí. Y lo mismo con un segmento de mayor grosor. Ya no es tan fácil de hacer, entonces vamos a hacerlo aquí aparte. A ver, ahí lo tenemos. Entonces eliminamos esto y ahora copiamos esto y lo traemos aquí. El símbolo de cambio de plano, entonces marcaremos esto aquí y esto aquí, que quiere decir que es una segunda línea de tierra, con lo cual superponemos esto aquí y nos está diciendo que esta es la nueva proyección de la figura. Esta medida tendrá que ser igual que esta en altura, ya que en el nuevo alzado las cotas son iguales. Bueno, pues tenemos planta y alzado de la estructura geodésica. La estructura geodésica solo aplicable a una cara, o sea, un sexto de la estructura, ya que el cubo tiene 6 caras. Y por último, la relación de la esfera con la geodésica y con el cubo interno. Con lo cual lo que nos faltaría, aunque AutoCAD le cuesta porque hay mucha línea, sobre todo en esta versión, sería trabajar la sonometría isométrica. Entonces nos acercaríamos y tendríamos ahí una sonometría. Que como hay mucha línea no es nada intuitivo. Entonces vamos a copiar este objeto y quedarnos con una parte. Una vez ya que tenemos la perspectiva de toda la figura, podemos acercarnos y coger la más óptima para obtener una sonometría. Si le damos a isométrica, cualquiera de estas de AutoCAD nos marca una isométrica que tiene los 3 ejes iguales, con ángulos iguales de 120 grados. Y lo que pasa es que esta figura no está, este cubo no está en una disposición a 120 grados. En cambio, estos de aquí sí. Esta sería la sonometría isométrica,
como vemos, no facilita mucho la lectura del objeto. Entonces, aleatoriamente, cambiando distintas posiciones con la órbita, podemos encontrar la que más nos interese. Entonces, por ejemplo, en esta disposición, en todo caso hay mucha línea y es poco intuitiva su representación. Y eso que tenemos el cubo de referencia, si quitáramos el cubo y se solaparan las líneas anteriores con las de atrás, eso ya sería ininteligible totalmente. Por ejemplo, esta nos da buena información. Ahí teníamos también. Bueno, pues sería cuestión de que cada uno escogiera el tipo de perspectiva. Por ejemplo, una trimétrica. En la trimétrica los tres cubos tienen, las tres caras del cubo tienen formas distintas. O sea que hay dos romboides distintos y luego este otro también diferente a los demás. Vamos a coger una cualquiera y ya está. Por ejemplo, en las axonometrías ponemos un eje vertical. En las axonometrías ortogonales, ahí lo tenemos. Bueno, pues esta sería una axonometría trimétrica. Ya digo que da poca información porque hay demasiada línea, pero aún así vamos a copiarla. Y tenemos también una perspectiva axonométrica. Ver zoom al 50, pegamos esa perspectiva. Vamos a hacerla algo más pequeña, aquí con un zoom en tiempo real. Entonces la movemos hacia aquí y la pegamos. Entonces tenemos esta axonometría. Bueno, por último le damos la denominación, ver zoom al 100%, y entonces escribimos esfera geodésica hexaédrica de frecuencia 2. Bueno, pues esta es nuestra superficie final ya, tal y como la tenemos y como queríamos tener dos proyecciones en plantilla alzado de la geodésica al completo y luego de un sexto de la geodésica y su relación y su posición frente al cubo, una vista auxiliar del cubo para ver esa nueva vista, una axonometría trimétrica y aquí la relación que existe entre la esfera y los puntos de la estructura geodésica, con lo cual ya tenemos ahí todo el ejercicio completo hecho con AutoCAD y terminado ahí con el programa Paint.